Esta mañana continuamos, hermanos, con estas porciones de estudio que estamos teniendo de el estudio de las bienaventuranzas. Y como siempre lo estamos haciendo, les invito a que abran conmigo aquí en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y vamos a estar leyendo, prácticamente llegamos a la bienaventuranza número 8. La última de ellas, y tiene que ver con los que padecen persecución. La última que estuvimos viendo tenía que ver con los pacificadores. Leemos aquí la palabra, versículo 1 del capítulo 5 de Mateo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor amado, te damos las gracias porque hasta aquí nos has ayudado en el tiempo primeramente de alabarte, Señor, que es tan esencial, tan primordial en nuestra vida como tus hijos. Pero Señor, hasta el día de hoy tú nos has estado ministrando a través de tu palabra, y que este domingo sea una oportunidad más para que nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu sea alimentado, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella te conocemos, a través de ella te amamos, a través de ella nos instruyes qué es lo que tenemos que hacer. Hazlo una vez más en esta hora. Bendice a tus hijos, los que están aquí presentes, y aquellos que de manera virtual por este medio, Señor, también tú les permites oír tu palabra. También pedimos por el servidor tuyo, Señor, dale de tu fortaleza, dale de tu aliento, Señor, y que en todo tú puedas serle de ayuda en esta hora. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta oportunidad, al ver bienaventuranza que tiene que ver con los que padecen persecución, y dice por causa de la justicia. Ustedes se recordarán de que estábamos hablando de que son 8 bienaventuranzas, y que de alguna manera, ¿verdad? Las primeras 4 tienen que ver con también las otras 4, aunque las primeras 4 tienen que ver mucho con mi vida, mi relación personal con Dios. Pero las otras 4 tienen que ver con mi vida práctica, es decir, con mi andar y con mi vivir con mi prójimo. Y es interesante que la bienaventuranza que encontramos en el versículo 6, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, que es la número 4 del primer grupo, coincide también con una demanda de justicia que vemos en el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución, y dice: ¿por causa de qué? Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces hay una demanda ahí de un cumplimiento de justicia. Cuando estuvimos viendo la 4ª bienaventuranza,
estuvimos hablando acerca de los principios que tiene la justicia, cómo se rige la justicia. Y dimos un concepto que tiene que ver con que es el principio moral que pues a las personas les lleva a poder juzgar o poder respetar las leyes o las verdades que ellos mismos han establecido. Entonces, ser justo es respetar y darle a cada quien lo que merece en base a las leyes que están establecidos por los hombres. Entonces, eso establecimos como justicia. Ahora, la pregunta es, ¿esta justicia de la cual está hablando nuestro Señor Jesucristo será la misma justicia de la cual los hombres hablan? Y la respuesta tiene que ser no. Es una justicia diferente, ¿ve? Porque aquella es una justicia realizada por los hombres. Hombres que en un momento dado, mis amados hermanos, pueden establecer justicia, juicios, leyes, pero que conforme el tiempo pueden irse desgastando y modifican las leyes, las cambian las leyes. En otras ocasiones, de un estado a otro estado cambian las leyes, no son las mismas. Entonces, ¿qué descubrimos allí? Que dentro de las leyes humanas existen imperfección, ¿no es cierto? ¿Verdad? Se está aprobando el aborto, se está aprobando, hermanos, en Europa inclusive se está aprobando la pedofilia. Imagínese usted, en Canadá se está aprobando, ¿cómo se llama? La zoofilia. ¿Se da cuenta? Aquí mismo nosotros, en nuestro querido México, de estado a estado, hay unos dicen, estas leyes no van con las leyes de otro estado. Entonces, sin embargo, la justicia es que aquellos que están bajo la cubierta de esas leyes, la justicia tiene que ver con el cumplimiento de esas leyes que están establecidas y que deben de ser para todos los que están allí bajo esa misma cobertura. Pero la justicia divina, cuando nuestro Señor se refiere y dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, pues esta justicia, quiero decirles de que es distinta, difiere de la otra justicia. Porque la justicia, si hablamos en este contexto, la justicia que es ejercida, la justicia divina, pues es una justicia que ha sido diseñada por Dios, establecida por Dios. La palabra de Dios la rige y esto dice, esto es lo que yo veo como la justicia y es una justicia divina. Y yo diría que de más está decir, hermanos, que la justicia divina evidentemente que va a ser, no sé ni cuántas veces elevarla para decirle es totalmente superior, ¿verdad?, a la justicia y a las leyes de este mundo. Pero una de las cosas que vamos a diferir también entre lo que es la justicia humana y la justicia divina, porque hay diferencia, es que la justicia divina no puede ser practicada por el mundo. ¿Cómo mira usted eso, hermano? La justicia divina, por hermosa, por preciosa que sea, hay una diferencia. Los que no conocen a Dios, los que realmente no viven para Dios, los que no están realmente entregados a Dios, hermano, ese tipo de personas no puede practicar la justicia de la cual nuestro Señor Jesucristo nos está hablando en esta mañana. ¿Ve? En cambio, la otra justicia realizada por los hombres, ya sea manipulada, torcida, comprada o en otros casos, pues se cumple al pie de la letra, pues sí es ejercida por los hombres, ¿verdad? De repente le dicen a usted, mire, usted ha quebrantado la ley, se pasó el semáforo en rojo y la ley está establecida de que usted, ¿verdad?, se ha ganado una multa, pero de repente le dice el otro, bueno, muchas gracias, le da la mano, pero en medio de la mano va algo que sustituye. ¿Comprende usted eso, verdad, hermanos? La pregunta es, bueno, la justicia nos demanda el cumplimiento de la ley. Pero ¿y la justicia divina qué pide? ¿Qué es lo que realmente pide la justicia divina? Hermano, la justicia divina lo que está pidiendo es que
aquellos que forman parte de ese pueblo, que son del pueblo de Dios, que ellos conozcan a Dios, conozcan sus preceptos, que conozcan su voluntad y que aspiren, anhelen, deseen realmente darle cumplimiento a esa justicia, a esa ley que de base está decirla, es justa, es recta, es santa. Pero aunado a esto que estoy diciendo, hermanos, una de las cosas que logramos ver es que la justicia perfecta tiene solamente cumplimiento en una persona, y es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es el creyente cumpliendo o haciendo justicia? ¿A qué se refiere que el cristiano, el creyente, hace la justicia? Y esto es importante que usted desde un principio lo pueda comprender. Hermanos, hacer la justicia de Dios, si estamos diciendo de que la justicia de Dios es perfecta en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, eso quiere decir que la justicia por parte de nosotros tiene que ver con ser como nuestro Señor Jesucristo. Espero que usted lo comprenda. ¿Qué es hacer la justicia de Dios? Es decirle a Dios, quiero ser como tu Hijo Jesucristo. Mis amados hermanos, la verdad, y esta es la razón y el propósito de por qué usted está vivo, y es para que realmente manifestemos la vida de Cristo, su gloria aquí en esta tierra. Es por eso que tú no te has muerto todavía. Es por eso que estás vivo, para que siendo un hijo, siendo una hija de Dios, permitas que tu vida sea formada al carácter, a la misma imagen como la de nuestro Señor Jesucristo. Él es la justicia de Dios. Ahora, hay un problema, que toda vida que anhele, que aspire a querer ser como Jesucristo, que se espere, va a empezar a tener persecución. ¿Por qué? Porque el mundo que no conoce a Dios, que se rige bajo otras leyes, bajo otros principios, choca con aquellos que tienen otro estilo y otra manera de vida. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo conforme a la justicia de Dios, aspiran a la justicia de Dios, van en pos de la justicia de Dios. Y entonces al mundo le parece chocante de que tú trates de ser alguien diferente. ¿Comprendes eso, hermano? Alguien diferente. Y de eso se trata la palabra en esta hora. Porque decimos, mis hermanos, está hablando de que habría de haber persecución. Y alguien se pregunta, hermano, ¿y los cristianos están siendo perseguidos hoy en día? Le tengo una noticia. A nivel mundial, de manera literal, sí está habiendo persecución, físicamente. O sea, hay países donde en este momento, hermanos, están matando a cristianos. ¿Y por qué los matan? Porque no son de la fe de ellos, o porque la fe de ellos es contraria a la de ellos. Y entonces, hermanos, les están quitando la vida, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros hablamos de el cristiano practicando la justicia de Dios, evidentemente, hermanos, no se debe de confundir con el buen comportamiento y la buena conducta que alguna persona pudiera tener por causa de decir, bueno, debo de ser ejemplo y además puedo ser considerado como una persona justa y recta. Por ejemplo, alguien podría decir, yo le he sido fiel a mi esposa, desde que me he casado mis ojos no han visto doncella alguna. O sea, tratar de ser justo por su propia fuerza, pues. Y aunque dentro de del rango de la justicia divina está, por ejemplo, no adulterarás. Pero alguien pudiera decir,
Yo soy una persona buena y quiero decirles, hermanos, que los que más tienen problemas para conocer a Cristo, para andar con Cristo, es aquella persona que se considera justa y buena por sí misma. Gente que dice, bueno, mire, yo en mi trabajo soy puntual. La hora es a las 9 o a las 8, yo entro un cuarto para las 8. Nunca he faltado por algún desorden. He sido un buen padre, he sido ejemplar ¿verdad? Para mis hijos. Y entonces, hermano, puede caer en el error de tratar de ser justo o de cumplir justicia, pero por sus propias fuerzas. El apóstol Pablo decía, no es así. Pablo llegó a decir, yo soy lo que soy, dice, por la gracia de Dios. O sea, no es por mis propias fuerzas, es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Y como alguien dijo, no he alcanzado más porque me hace falta más gracia, pero hasta donde he llegado, lo he llegado por la pura misericordia de Dios, por la gracia de Dios. No, porque hay veces el cristiano tiene oportunidad del pecado, ¿no es cierto, hermano? ¿Verdad? Pero bueno, hermanos, hay personas que su conducta, su portarse bien, dice, yo me comporto mejor incluso con aquellos que ni son cristianos. Mi conducta es superior. Pero hermanos, ante la presencia del Señor, dice que nuestras obras no tienen valor si se originan en nosotros mismos. Fíjese cómo juzga a alguien el darle ayuda a una persona. Dice, yo cuando tengo la posibilidad de darle la limosna a alguien, lo hago. ¿Y por qué lo haces? Es que me siento bien. Es decir, esta persona obra y hace aquel bien, pero lo hace porque se siente bien. No sé si me capta, hermano. Pero ya ese sentir es un sentir egoísta. Porque Dios quiere que tú hagas el bien simplemente por favorecer, por manifestar el amor de Dios a aquel que le necesita. Pero hay vidas que dicen, no, Señor, yo no soy como fulano, ¿verdad? ¿Se recuerda usted aquel fariseo y el publicano que entraron al templo al mismo tiempo? Y viene el fariseo y dice, bueno, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Yo no soy ladrón, yo no soy injusto, no soy adúltero. Es más, le decía, ni siquiera como este publicano. En otras palabras, yo soy Juan bueno. Y sin embargo, el otro decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. O como el otro, hermanos, cuando el joven rico se acerca donde el Señor y le dice, Señor, ¿y qué tengo que hacer para ganarme el cielo, tener la vida eterna? Bueno, le dice, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Bueno, no matarás, no robarás, no mentirás, no adulterarás. Y le dijo, todos esos ya los cumplí. ¡Wow! Tienes una estrellita en la frente. Ahora le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¡Ay! Le puso el dedo en la llaga, hermano. Porque este muchacho era un muchacho rico y amaba más las riquezas que a Dios mismo. Entonces, el principal mandamiento, el número 1, ni siquiera ese había cumplido. El de amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dice la Escritura que él se vio triste y se fue triste. Entonces, hermanos, estamos hablando de las obras que son contadas como obras que tienen su origen en Dios. Y que el cristiano busca, hermanos, hacer la voluntad de Dios, pero que encuentra un obstáculo. Y el obstáculo es que está en medio del mundo, en un mundo que no conoce la justicia de Dios, en un mundo que sus
parámetros morales, hermanos, realmente están muy lejos de los parámetros que nuestro Señor ha establecido en su palabra. Y entonces vemos que aquel cristiano que se esfuerza por glorificar, por agradar a Dios, se va a encontrar con aquellas vidas que le van a hacer obstáculo, que le van a criticar, que le van a menospreciar, que se van a burlar, que le van a tener en poco, que no le van a tomar en cuenta. ¿Y por qué? ¿Por qué es malo? No, no es porque es malo, es porque es bueno. Pero bueno a los ojos de Dios. Entonces, pregunta, me gusta a veces con la pregunta porque esto me ayuda mucho a comunicar. Pregunta, ¿existirá hoy en día, hermanos, verdad, en nuestro tiempo, persecución a los cristianos? Hay gente que dice, no, eso ya no sucedió, ya eso es tiempo pasado. Algunos piensan que los primeros 400 años de la era cristiana fueron los años de persecución, y es cierto, ¿verdad? Usted estudia historia de la iglesia y se va a dar cuenta de los periodos, hermanos, de mayor persecución, de menos persecución, pero los primeros 400 años fue de persecución permanente. Unas veces se aumentaba, otras veces disminuía, pero persecución siempre hubo. Muertes en los coliseos, sacrificios realizados a los cristianos por la fe en Cristo. Entonces alguien diría, bueno, eso es tiempo del pasado, pero yo le tengo la noticia. Hoy en día, hermanos, hoy en día literalmente existe persecución. Países donde están persiguiendo a los cristianos literalmente. Algunos los están degollando, otros, hermanos, los queman. En la India el año pasado, hermanos, murieron más de 125 personas quemadas dentro de una iglesia. No sé si ustedes lo vieron, pero eso fue noticia por todos lados. Entonces decimos, hoy en día, literalmente, no estoy hablando espiritualmente, filosóficamente, no, estoy hablando persecución literal. Aquí tiene algunos, son 62 países mundialmente, hermanos, declarados en contra del cristianismo. Yo le voy a mencionar 13. Irán. En algunas regiones de Irán persiguen y matan a los cristianos, destruyen los lugares donde se congregan. Irak, Turquía, Túnez, Egipto, Libia, Nigeria, Sudán, Yemen, India, Corea del Norte, China, Perú y últimamente hace como 4 años han apuntado a México. México es el número 36 dentro de la lista de que hay lugares donde no permiten a los cristianos evangélicos. ¿Quieren los nombres? Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Baja California, Campeche, por decir algunos. Que inclusive hasta sacerdotes católicos han muerto, hermanos. Así como lo oye. No solamente hablamos de cristianos evangélicos, hasta sacerdotes católicos han muerto porque no quieren nada con Cristo. Y hace pocos años México se sumó a la lista de la persecución porque también, hermanos, como viajan indocumentados, la gente que se aprovecha de los indocumentados, hermanos, atacan a las iglesias que favorecen a los indocumentados. No sé si me comprende. O sea, hay iglesias que, hermanos, les ayudan a la gente indocumentada, tienen misericordia de ellos. Entonces, hermanos, los grupos delincuenciales están destruyendo iglesias y también hasta han matado pastores. ¿Por qué? Porque ellos se han prestado a la ayuda de los que están pasando como inmigrantes. Y hay gente que lo celebra, ¿sabía usted eso? Qué bueno, dice, así no se pasan los inmigrantes. Hermano, usted y yo somos extranjeros, ¿sabía usted? Y no porque este es su servidor, aunque como me dijo, una doctora me dijo, ¿y usted estaba pasando consulta en estos días? ¿Y usted de dónde es? Y ni siquiera había hablado un minuto, hermano. Pero ¿y usted de dónde es? Yo soy mexicano, le digo. Al 100%, le digo.
No, me dijo, ¿de dónde es usted? Pues soy salvadoreño, soy centroamericano. Pero omitiendo eso, hermanos, todos somos extranjeros en este mundo. Y sabe que la Biblia dice, hermanos, que le dice a la nación de Israel que tenga cuidado, le dice, del extranjero. Porque tú también fuiste extranjero cuando estuviste en Egipto. Entonces, como queriendo decir, cuídalo, cuídenlo. Hermanos, entonces ha habido una persecución literal. Pero de la que estamos queriendo hablar en esta hora es de esa persecución desde una perspectiva, llamémoslo así, con una conducta distinta a la donde tú te encuentras en este mundo. Nuestro amado Señor dijo, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Señor dijo en la oración sacerdotal en el capítulo 17 de Juan, guárdalos del mundo, líbralos del mundo, Señor. No te pido que los quites. No te pido que los saques, solamente que los guardes, porque ellos no son del mundo. ¿Por qué tiene que guardarlos? Porque el mundo los va a perseguir. Líbralos. ¿Por qué tiene que librarlos? Porque el mundo los va a perseguir. Entonces, hermanos, cuando la palabra del Señor dice, bienaventurados los que padecen. ¿Padecen qué? Persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, Pablo lo distinguía, decía, todo el que es cristiano va a ser perseguido de una u otra forma. Y entre más se consagre al Señor, peor será la cosa. ¿Me está comprendiendo, hermanos? Mire, hermano, si usted se lleva bien con el mundo, es porque todavía usted no está bien definido. Punto. ¿Me escuchó? ¿Oyeron los del otro lado? Si usted no es una vida consagrada, entregada al Señor y se lleva bien con el mundo, es porque te falta todavía. Pero cuando tú te defines, pero al 100% por Cristo, prepárate, mañana vas a tener persecución. Ya mañana, o si no fuera, hoy mismo por la tarde. Así es. Vea lo que decía el apóstol Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Hay gente del mundo que le gusta llevarse bien con los cristianos. ¿Por qué? Porque ese cristiano no es tan radical. Y dice, ay, así sí me gustaría ser cristiano, dice. Nos podemos echar una chela, podemos ir a la disco y allá pues meneamos al Espíritu Santo bailando, ¿verdad? Adentro de la discoteca. Entonces, esos cristianos son... A mí se me hace, dice, que son los cristianos normales. No, hermano. El mundo, los cristianos no deben de parecerse. Y eso hace de que algunas veces en las iglesias, pues no sean. Cuando alguien te dice, conságrate al Señor, entrégate al Señor, vive para Cristo. De repente no son muchos los que llegan a esa iglesia. Pero si dice, vas a parar de sufrir, Dios te va a prosperar, mira, de aquí vas a salir sano, Dios no solo te va a dar una casa, te va a dar 2. Esas iglesias están que arrebasan. Los que siguen al Señor por los panes y los peces, y no por el Señor mismo. Pablo dijo, fíjese, 2 Timoteo 3:12, y también dice, todos los que quieren vivir, ¿cómo? Piadosamente en Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? El Señor, Pablo lo está diciendo claramente, va a haber una persecución. ¿Por qué, hermanos? Porque esas vidas van a experimentar, diríamos, dificultades, tribulaciones, por identificarse con la fe de Cristo, por tratar de vivir como Cristo, por querer ser como Cristo. Y es que el Señor también estaba diciendo, hermano, si a mí me han perseguido, decía el Señor, ¿y qué esperan ustedes, muchachos?
Si a mí, que soy el Hijo de Dios, me han perseguido, se han burlado de mí, me han menospreciado, ¿qué se esperará? Vea lo que dice San Juan, capítulo 15, versículo 20. Nuestro Señor estaba diciendo, ahora, usted mira a nuestro Señor Jesucristo en sus 3 años de ministerio y usted dice, pero yo no lo he visto siendo perseguido. ¿Cómo no, hermano? Los fariseos, los saduceos, allá andaban detrás en ver en qué se equivocaba. Esa es persecución, ¿sabía usted? Viendo qué error cometía, para juzgarlo, para criticarlo, para señalarlo, pero no encontraban nada, pero no se cansaban de perseguirlo. Como dice, en algo se tiene que equivocar. ¡Ah, ya sé!, dijo uno. Allá anda haciendo milagros justo el día sábado. Ya lo agarramos. Este no cumple. Otro perdona. Si eso solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y este quién es para perdonar pecados? Pues sencillamente que era Dios. Fíjese lo que dice Juan 15:20, hablando de la persecución. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El siervo, y usted es un siervo, el siervo no es mayor que su Señor. Y dijo nuestro Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado, aquí viene, si tú has guardado la palabra de Dios, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, mas todo esto os harán por causa de ¿qué dice? De mi nombre, porque ellos no conocen al que me ha enviado. Entonces, pregunta, ¿por qué es que habrá persecución en el cristiano? Aunque usted no esté en la India, no esté en Corea del Norte, no esté en la China, pregunta, ¿habrá alguna persecución a usted? Si usted es una vida entregada a Cristo, que ama a Cristo, que quiere tener el carácter de Cristo, que usted persiste aunque todo se viene abajo, como lo dijo nuestra hermana hace poco, pero dice, no, con todo y eso, Señor, aunque, como dijo Job, aunque me matare, Señor, yo voy a permanecer contigo. ¡Aleluya! ¿Qué cristiano podrá decir aquí, hermano, Señor, aunque tú me mates, pero yo no me voy a soltar de ti? Así le dijeron a Policarpo. Oye, Policarpo, el emperador dice de que si te retractas, Policarpo era el discípulo de Juan, el amado. Cuando Juan murió, hermanos, él quedó a cargo juntamente con otros hermanos de cuidar de la iglesia. Policarpo ya era un hombre anciano, como de 80 y pico de años. Había hecho obra en Cristo, había servido al Señor. Desde muy jovencito había servido a Cristo. Y de repente, hermanos, quieren detener la obra del Señor y mandan a decirle de parte del gobernador de que dejara de predicar, porque si él seguía, lo habrían de matar. Y él dijo, cuando llegaron, le dijo, Policarpo, esta es la sentencia. Si tú dejas de predicar, se detiene la sentencia de muerte, pero si tú persistes, venimos a traerte para darte el juicio. Según cuenta, hermanos, que Policarpo le dijo a ellos, quiero que me permita. Fíjese qué de buen testimonio era Policarpo, hermano, que le dice a los soldados, permítanme, quiero orar un ratito con el Señor. Y los soldados lo respetaron, según cuenta la historia, lo respetaron y se fue y se metió. Y allí estuvo como casi 1 hora orando y salió. Y entonces le preguntaron, ¿te retractas de ser cristiano? Y él dijo, 80 y pico de años le he servido a mi Señor y el Señor nunca me ha fallado. ¿Cómo le voy a fallar yo al Señor en este momentito de mis últimos días? Lo agarraron, hermanos, se lo llevaron. Y cuando estaban en el lugar donde lo iban a sacrificar, había un poste, lo amarraron al poste, pusieron leña alrededor de él
Y todavía allí le volvieron a preguntar, ¿te retractas? Porque si te retractas de ser cristiano y de predicar, en este momento quedas libre. Y él dijo que no se retractaba. Entonces vino el que lo iba a torturar, le puso fuego a la leña. Y un milagro dice que sucedía, que el fuego se extendía alrededor de él, pero a él no lo quemaba. Y cuando veían que las llamas estaban haciendo como un alrededor de él y que él no se moría por la llama, entonces mandaron a que lo lancearan y prácticamente murió atravesado por una lanza. Pero ¿qué estamos viendo? ¿Por qué decimos esto, hermanos? Vidas que permanecieron allí por causa de nuestro Señor Jesucristo. Perseguidos, torturados, padeciendo por causa del Señor. Entonces, ¿por qué Pablo diría esto? Dice, todos los que quieren vivir piadosamente, si tú vas a vivir una vida, ¿qué es una vida piadosa? Una vida piadosa es una vida que tiene cuidado de Dios, que ama a Dios, que quiere conocer a Dios, que quiere vivir para Dios, que realmente se ha entregado a Dios. Esa es una vida piadosa. Y entonces Pablo le dijo a Timoteo, todo el que quiera ser piadoso va a ser perseguido. Y alguien diría, ¿no puedes cambiar la ecuación? Quiero ser piadoso, pero que no me persigan. No, dijo, si es que ya nuestro Señor ya nos lo dijo, que si a Él lo persiguieron, entonces a ti te van a perseguir también. Ahora la pregunta aquí sería, ¿estás tú siendo perseguido? Y alguien dice, pues parece que no. Entonces quizás hace falta un poco de más fuego del Espíritu, de más vida de Cristo en tu corazón, porque de seguro vas a tener problemas y dificultades. Ay, hermanos, este mensaje no me lo recibirían en donde pare de sufrir. Ahora, ¿por qué Pablo decía esto? Porque Pablo sabía de que hay dos naturalezas que se oponen la una de la otra. Está esa naturaleza que Pablo reconoce como la naturaleza caída, que viene desde Adán. Pablo lo describe, pero de una manera bien clara en el libro de Romanos, cuando habla de que aquellos que conocieron a Dios, pero que lo rechazaron y que entonces dice que Dios los entregó a pasiones, los entregó al pecado, los entregó. ¿Por qué? Porque tomaron en poco la vida de Dios. Dios no era relevante ni importante, que entonces sus vidas se fueron, hermanos, atrapadas por el pecado. Esa naturaleza pecaminosa, Pablo dice que es, que es una naturaleza caída. Una naturaleza que diríamos es dominada por los deseos orgullosos, egoístas. Es una naturaleza, hermanos, donde los valores no son los valores que realmente Dios tiene en consideración. Esa naturaleza se conoce como la naturaleza impía. Una naturaleza que está cargada de adulterio, de mentira, de homicidios, de engaños, tantas cosas pecaminosas contrarias a la voluntad del Señor. Aunado a eso, también esclavizado por las mismas redes de su pecado. Algunos en la drogadicción, otros en el alcoholismo, otros en la pornografía, otros en el sexo ilícito. Esa es la naturaleza. Y por supuesto, de repente aparece una vida que habla de una vida que realmente busca de glorificar a Dios. ¿Qué cree usted de eso, hermano? Es agua y aceite. ¿Y este qué es? Una vez estaban preguntándole a una señorita de 20 y tantos años. La doctora le preguntó, ¿cómo vamos con lo del sexo? ¿Y tú eres virgen? Le dijo, sí, soy virgen. Oye, ¿y estás en un monasterio? ¿Me entiende, hermano? ¿Comprende lo que estoy tratando de decir? Porque el concepto para ellos es, oye, 25 años, ¿qué te ha pasado? ¿Has estado escondida? ¿En qué has estado? Es lo normal, hermano, para el mundo. Así que la palabra de Dios describe esta condición humana
y la llama. Por eso es que Pablo dijo, vas a tener persecución. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza conocida como la naturaleza caída del hombre. Es decir, caída de la gracia de Dios. Pasaje que usted conoce muy bien, Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, están abajo por causa del pecado. También Pablo llegó a decir, por cuanto que el pecado entró al mundo por un hombre, decía, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos han, ¿qué dijo? A eso Pablo se refería. Esa es la naturaleza caída. La que se deleita en el pecado, la que vive en el pecado y la que vive efectos también del pecado, porque el pecado no se queda sin nada más. El pecado no solamente te divierte, el pecado no solamente te entretiene, el pecado te trae juicio, te trae muerte, te trae, hermano, aflicción, depresión, tristeza, desánimo. Ese es el fruto del pecado. Al principio te deleitas en ello, lo disfrutas, pero el resultado, el fruto, te va a traer depresión, te va a traer dificultades, te va a traer problemas. Y por supuesto, ese estilo de vida, los que viven así, metidos en el pecado, cuando se topan con un genuino hijo de Dios, con un cristiano consagrado para el Señor, y eso es lo que Dios desea de ti, amado hermano y hermana que estás escuchando esta palabra, que realmente tú te entregues a Cristo, no una media entrega, entrégale a Dios todo. No tengas miedo en entregarte. No le des las sobras de tu tiempo al Señor. No le des las sobras de tu intelecto. Entrégale todo al Señor. Dale a Cristo el primer lugar que Él se merece. Ahora, esa naturaleza Pablo la descubre como la naturaleza adámica, la naturaleza caída. Pablo está diciendo, todo el que se vuelva piadoso va a ser perseguido. ¿Por quiénes? Por ellos. Vea lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, del 45 al 49. Así también está escrito, dice Pablo hablándole, fue hecho el primer hombre que Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo, es un espíritu ¿qué? Vivificante, mas lo espiritual no es lo primero, sino el ¿qué dice? Entonces, ¿cuál es la naturaleza de aquellos que no tienen a Cristo? Es una naturaleza animal, y como Santiago dice, no solamente animal, sino que terrenal, y le tengo otra cosa más, diabólica. Esa es la naturaleza donde no está Cristo. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ese es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen terrenal, hay una esperanza para el que no es cristiano. Traeremos también la imagen celestial. ¿Y cuál es esa imagen? Sino la de Cristo. Pero estas dos imágenes pelean, hermanos, luchan, la terrenal con la espiritual. ¿Y cuál es el lío en que usted se ha metido siendo cristiano? Que usted le ha dado lugar en su corazón a la naturaleza espiritual. La vida de Cristo está en usted. Lo único que ahora, a partir de allí, hay un conflicto. Pablo allá en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, dijo que hay un conflicto dentro de la vida del cristiano. Porque el Espíritu quiere hacer la voluntad del Padre, pero la carne quiere hacer la voluntad del mundo, de la carne, de los deleites de la carne. Aunque su concepto, estoy consciente, es otra enseñanza que tiene que ver con la ley y yo tengo que respetar eso. Pero es muy similar, muy parecido. Ahora, hermanos, ¿qué pasa con la nueva naturaleza? ¿Cómo es la nueva naturaleza? Es la naturaleza del Espíritu, la de Cristo. Vea lo que Pablo decía aquí en Efesios, capítulo 4, versículo 22 en adelante. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está ¿cómo?
viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es lo que tiene el mundo, así es como vive el mundo. Versículo 23, lo que tienes que hacer en tu vida es, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos, aquí viene hermanos, el nuevo hombre. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿en qué? En la justicia, de eso estamos hablando. En la justicia y en la santidad de la verdad. Eso quiere decir que la vida que experimenta el nuevo nacimiento, quiero decirle que esa persona comienza a ser una nueva criatura. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza dentro de su ser. Es lo que muchas veces no comprenden, hermanos. En estos días yo estaba oyendo, voy a decirles un secreto. A la iglesia popular, la más grandota, se estaba quejando uno de sus líderes muy reconocidos a nivel mundial. Porque ellos dicen, yo pensé, decía, que después de la pandemia, nuestras iglesias iban a estar abarrotadas. Pero yo dije, bueno, pues algo parecido también con la... Porque resulta de que ahora sus iglesias, él es el principal de España, están solas. Y esto dice que les ha traído una gran preocupación. Y dice, la de los protestantes están más llenas que las de nosotros. Y entonces la esperanza de ellos es que dice, cuando tengan ellos, estamos esperando, dice, que cuando tengan un encuentro. O sea, su esperanza es que sus miembros tengan un encuentro. Pero ¿sabía usted, hermanos, que en la Biblia no nos habla de un encuentro? En la Biblia nos habla de un nuevo nacimiento. No es un encuentro, es nacimiento. Usted puede tener un montón de encuentros, sentirse emocionalmente, entre comillas, espiritualmente como llenado, pero si no hay nuevo nacimiento, hermano, no hay nada. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina no ha logrado penetrar al corazón. Esa naturaleza que es Dios, que viene de Dios, que procede de Dios y que fructifica por medio de Dios. No es una obra mental, es una obra que diríamos es un milagro. Como los médicos, a mí me alegra oír médicos cuando, sobre todo los que están trayendo los hijitos, ¿cómo se le llaman ellos, hermanos? Los parteros, ¿verdad? ¿Sabe qué dicen los médicos? Es un milagro, dice. Y me alegra tanto escuchar de un profesionista que diga que el traer una criatura a este mundo es un milagro. El hermano Mauricio Barrientos, que es un médico, fue un médico muy amado, me decía, ¿sabes, José Antonio? Yo me recuerdo ese día. Ni los médicos saben, me dice. ¿El qué, hermano? No, fíjate, me dice, que ellos saben cómo se va formando la célula, cómo se va multiplicando dentro del vientre de la mujer y todo eso. ¿Sabes qué es lo que no saben? Me dice. ¿Qué es lo que origina el primer palpitar del corazón de la criatura? ¿Quién es el que dice, listo, arranquen ya? Y ese corazón no se va a parar, no se va a detener hasta el último día de su vida. Me dicen los médicos, es un misterio para ellos. ¿Sabe por qué? Porque es un milagro. Le tengo una noticia, nacer de Dios también es un milagro. Porque tú puedes pasar teniendo los miles de encuentros que quieras. Puedes venirte a vivir a la iglesia, traerte tu cama aquí a la iglesia, oír los miles de predicaciones. Pero si Dios no decide que nazcas, no naces. A menos que de su voluntad, a través de su palabra y de su espíritu, Dios haga el milagro de hacerte nacer de nuevo. Y siendo un nacido de nuevo,
Ahora, hermanos, el Señor dice, he aquí, las cosas viejas han pasado y he aquí que todas son hechas nuevas. Es lo que dice la palabra del Señor. Vea lo que dice la palabra, hermanos. Aquí, por favor, hablando de el nacimiento, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un parte de aguas, hermano. Un antes y un después. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el estilo de vida ya no es como antes. He aquí que todas son hechas nuevas. Ahora, ¿por qué Pablo dijo todos los que quieren vivir piadosamente van a tener persecución? Porque, hermanos, la vida que ha nacido de nuevo, su comida, fíjese que la comida le cambia, hermano. Ya no come lo mismo que comía antes. Hay algo que hay en su corazón. Le nace nueva familia, ¿sabía usted? Nuevos amigos, los viejos. Probablemente más de la mayoría se le van a ir. Pero le van a aparecer nuevos. Aleluya. Una nueva familia. Por eso que dice, de modo que el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y de repente, ¿qué va a sentir? Que sus amigos, su compadre ya no le habla. ¿Y por qué ya no le habla? Porque usted se ha convertido al Señor. Había una cancioncita muy vieja que decía, mi compadre ya no me habla desde que ando con el Señor, desde que ando con el Señor, mi compadre ya no me habla. Mis amigos me dejaron desde que ando con el Señor, mis amigos me dejaron desde que ando con el Señor. No es nada nuevo. ¿Por qué? Porque tú eres una nueva criatura, una nueva naturaleza. A ver, hermanos, una preguntita para los que están allá y para los que están aquí. ¿Cuántos de ustedes han tenido dificultades por ser cristianos? Amén, amén. Es cierto, hermano. En los trabajos, en tu casa, con el vecindario, en el trabajo. ¿Qué dificultades se tienen en el trabajo? Bueno, dificultades, hermano, porque tú no participas de las costumbres de ellos que no son cristianos. ¿Qué pasa en los trabajos? Yo me recuerdo, hermano, yo trabajé en varias empresas, en una súper grandotota, que abundaban allí chismes, hermano. A las 10 de la mañana, a la hora de irse a tomar el café, ya se reunían todos y comenzaban a hablar de fulano, de mengano. ¿Qué hay en las oficinas? Chistes de doble sentido. Y claro, si tú no, ¿qué pasa si tú siendo cristiano no te ríes de esos chistes? No sé si aquí se dice, bueno, te empiezan a dar bola negra. ¿Qué sucede en los trabajos? Se filtrea. Hombres casados, mujeres casadas, hermanos, que no lo harían si sus esposos y sus maridos estuvieran en el trabajo. No lo harían. Pero eso se hace en el trabajo. Ahora, tú como cristiano no lo haces. Bola negra. ¿Y este qué se ha creído? Este que nos viene a dar el ejemplo. ¿Y este quién es? Hermanos, en los trabajos se habla de cometer adulterio, hermanos, de fornicar. ¿Con qué facilidad? Estoy hablando de los trabajos. Pero si tú corriges a alguien, si tú le dices, oye, pero le estás siendo infiel a tu esposa, a tu esposo, olvídate, ya te marcaron y entonces no te toman en cuenta o se dice charros, con este no. Pues sí, sigamos hablando. Y no quieren hablar contigo. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Tú representas la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A ellos les repugna que tú te hayas identificado con Cristo y que te mantengas recto y fiel donde quiera que te pares. O si no, hermanos, démosle vuelta, veámoslo de otra forma.
cuando tú te comienzas a comportar como un buen trabajador. ¿Qué dicen los demás? Ay, este que se ha creído viene a, ¿cómo se llama? Esta vida llega, ¿qué? 15 minutos, 10 minutos antes de su trabajo. No sé si todavía, pero en mi época, hermano, marcábamos nosotros cuando llegábamos. ¿Verdad? Buen trabajador. Que se necesita un poco de más esfuerzo. Y el trabajador dice, yo me quedo. ¿Y ese quién es? Es un cristiano. Es una vida que realmente es de buen testimonio. Es aquellos que se disponen a ayudarle al compañero, a echarle la mano. Lo cubre cuando no puede llegar. Se dispone. No reclama. No boicotea a la empresa. Yo recuerdo, hermanos, y van a perdonarme, quiero decirlo con humildad. Hasta me dan ganas de no decirlo, pero yo recuerdo un día en esta empresa gigante. Yo estaba en mi escritorio trabajando. Y resulta, hermanos, que en ese año a todos los demás departamentos, el departamento de contabilidad, todos los demás departamentos les habían dado aumento de sueldo. Menos al departamento de ingresos, que era donde yo estaba. Y entonces todos los empleados, éramos como 28, y dijeron, eso no es justo, que a todos les han aumentado, menos a nosotros. Y se comenzó a levantar uno mero activo y comenzó a decir, vamos a la gerencia, vamos a donde está la administración. Y comenzaron a levantar. Y hermanos, yo en esa empresa tenía un grupo de cristianos. Todos los jueves o miércoles, ya no me acuerdo, nos reuníamos y éramos un grupo dentro de la oficina, quizás como de unas 8 o 9 personas. Y de repente, hermano, para sorpresa mía, todos los que también eran cristianos se dejaron llevar por esta persona, líder, o sea, era un líder nato. Y recuerdo que me dijo, Santa María, porque así me decían antes, vamos. Y yo le dije, yo no voy a ir. ¿Y por qué no vas a ir? Si es que no es justo, a todos los se han aumentado. Y le digo yo a esa persona, que por cierto está sirviéndole al Señor en los Estados Unidos de una manera preciosa con su esposo. Le digo yo, es que no es correcto. ¿Cómo que no es correcto? Es injusto, José Antonio. Y yo le dije a mi compañera, te quiero hacer una pregunta. ¿Te están pagando lo que dice tu contrato? O sea, cuando tú firmaste tu contrato, te dijeron, vas a ganar esto. Te pregunto, ¿te lo están pagando? No, sí, me dice. Entonces le digo yo, si te están pagando lo que tú dijiste es el trato, sabes, te voy a contar una parábola, le digo. Y se quedó quieta. Y le digo yo, resulta de que hubo un señor que puso a sus empleados a trabajar. Y luego salió al campo a caminar y encontró allí como a las 9, 10 de la mañana a gente que no estaba empleada. Y le digo, ¿y ustedes qué están haciendo? Y le dijo, bueno, no tenemos trabajo. Bueno, váyanse a mi trabajo y yo les voy a dar un denario. Allá como al mediodía se encontró otro grupo de personas y les dijo, oigan, ¿y ustedes? No tenemos trabajo. Váyanse a mi terreno y yo les voy a pagar. Y otros ahí como a las 3, 4 de la tarde, ya para terminar casi el día de labores, le dice, oye, ¿y usted? No tenemos trabajo, váyanse. Cuando terminó la jornada de trabajo, el dueño del terreno les pagó a todos por igual. ¿Quiénes creen ustedes del sindicato que salieron a reclamar? Los que habían comenzado desde temprano, desde las 6 de la mañana a trabajar. Y le dijeron, oye, ¿qué pasa? No es justo, no hay justicia. ¿Por qué? Porque nos estás pagando a ellos iguales y ellos vinieron a trabajar más tarde.
Y el Señor le dijo, bueno, si yo le quiero pagar a ellos como yo quiero, en el buen mexicano les dijo, ¿y a ustedes qué les importa? ¿Comprende eso, hermano? Si yo tengo el deseo de bendecirlos, entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces en los trabajos, hermanos, se boicotea a las empresas, se boicotea al empresario. Pero el que es cristiano se mantiene decir, Señor, de alguna forma tú me vas a sacar adelante. Señor, si me viene un aumento, yo te voy a alabar, Señor, te voy a glorificar. Mientras, Señor, tengo donde sostenerme, tengo el sustento, tengo lo principal. Pero entonces, hermano, ¿qué sucede en los trabajos? Hay persecución. Y yo ya me entretuve aquí porque, hermano, pero eso sucede con la familia, con tu padre, con tu madre, que no es cristiano. Comienzan a criticarse, a burlarte, a menospreciarte porque tú eres cristiano. Tu mamá, tus hermanos, tus amigos, te comienzan, hermanos, de tal manera a incomodarte. ¿Solo por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Así que yo quiero decirte que en la medida que tú te consagres a Dios, que no te sea sorpresa que va a venir persecución a tu vida. Ahora, como ya me atrasé, quiero decirles algo. Quiero que usted se vaya con esto. ¿Cuál es la bendición de padecer por causa de Cristo? Y yo quiero decirles que esta bienaventuranza es la máxima de todas las bienaventuranzas, porque nos está hablando de vidas que se consagran al Señor y que el Señor sabe que van a padecer por causa de Cristo. Que el Señor les está diciendo, tú eres un bienaventurado, feliz tú, porque tu premio, tu galardón será grandísimo en el reino de los cielos por haber padecido por causa de mi nombre. Hermanos, no he terminado. Alguien diría, hermanos, ¿son 8 o 9 bienaventuranzas? Son 8. Porque la que aparece en el versículo 11 es la explicación de la que está en el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué? De la justicia, porque de ellos es el ¿qué, hermano? El reino de los cielos. Entonces dice, el versículo 11 es la explicación. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan todas clases de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro premio, vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Esto no es nuevo, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. No es nada nuevo. Esta palabra de esta hora a algunos les puede dar ánimo, pero más de algunos le puede dar tristeza. Tristeza porque hay vidas que no están dispuestas a consagrarse ni a entregarse más a Cristo. Por amor al mundo. Por amor al mundo. A las cosas de este mundo. Al pecado de este mundo. Pero yo quiero decirles, hermano, que este mundo ya fue enjuiciado por el Señor. El juicio ya está. No necesita ser condenado, ya está condenado. Quiero que usted comprenda eso. El mundo que no es creyente, que no cree en Cristo, no va a ser juzgado, ya ha sido juzgado. Pero hay personas que aman el pecado, aman al mundo, que no están interesados en la justicia divina. No están interesados en Cristo. Y algunos están entrejugando entre un pie en el mundo y un pie en el Señor. A ti te digo en el nombre del Señor, no tengas miedo. Entrégale tu vida al Señor. El Señor decía, algunos son tibios. Yo os preferiría, dice el Señor allá en el libro de Apocalipsis, que o mejor fueras frío o caliente, pero no tibio. No seas tibio. Entrégale tu vida al Señor. Al 100%. Es que yo no voy a cumplir, eso déjaselo al Señor.
eso déjaselo al Señor. Dios sabrá cómo te va a llevar. Pero lo importante es que tú hayas tomado una decisión y decir, yo no quiero jugar a la iglesita, no quiero jugar al medio cristianismo. No, Señor, que mi vida entera esté totalmente entregada a ti. El Señor te dice, serás bienaventurado. Serás bienaventurado. Tendrás persecución, hijo. Tendrás persecución. Quizás en tu escuela se van a burlar, se van a menospreciar. Aguanta, persevera, mantente firme. Porque así le pasó a los grandes profetas antes que tú. No tengas miedo. Tú que trabajas en una empresa, en una institución, que Dios te dé la gracia de mantenerte fiel, sin importar el padecimiento. Hermanos, los padecimientos que suframos aquí en esta tierra son temporales. ¿Cuántos años piensas vivir? ¿100 años? No creo que llegues. Pero en el cielo va a ser toda la eternidad. Aquí estamos de paso. Somos de tránsito. Somos extranjeros. Los que somos cristianos van a escuchar algo raro. No somos de este planeta. No somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero vamos de paso. Tu casa está donde está el Señor. Entonces que Dios te fortalezca y dígale al Señor, ayúdame a mantenerme firme. Sé que hay oposición, sé que hay persecución. Ya tú nos lo dijiste, Señor. Manténme fiel. Padre, en el nombre de Jesús, escrito está en tu palabra, Señor. Escrito está que si vivimos, vivimos para ti. Si sufrimos, también dice tu palabra que reinaremos con Cristo. Más de alguien aquí quizás estará padeciendo, sufriendo, menosprecio, burla. Alguien, Señor, quizás de los que han venido, de los que están escuchando a través de este medio, ha sentido que ha habido menosprecio por aquellos que no son tuyos, Señor. Solo te pedimos que nos des de tu gracia en medio de este mundo tan cambiante, Señor. En medio de este mundo donde predomina el pecado, la mundanalidad, la indiferencia hacia ti. Padre, no importa hacia dónde nos lleve el sufrimiento, el padecimiento. No importa hasta dónde nos lleve la pérdida. Pedimos misericordia, pero ayúdanos a mantenernos firmes y fieles para ti, Señor. Que sabemos, Padre, que lo que padecemos y sufrimos es algo momentáneo y que no tiene comparación con la gloria venidera, Señor, con lo que está por delante, Padre. ¿Cuántos en el tiempo pasado no murieron, no padecieron, no sufrieron, pero se mantuvieron firmes y fieles? Y ellos han abonado la tierra, Señor, para lo que ahora nosotros disfrutamos y conocemos de ti, porque se mantuvieron firmes. Y sabemos, Señor, que hoy están gozando de tu presencia. A nosotros, mi Dios amado, te pedimos dentro de tu bondad y misericordia, manténnos fieles y firmes. Aleluya.